Antes de comenzar esta historia, quiero tomarme un momento para agradecer de corazón a Edgar, un suscriptor que confió en mí para compartir algo que no solo es valiente, sino profundamente humano. Me escribió desde Teotihuacán, un lugar lleno de historia, pero también, como él mismo dice, de sombras. Lo que estás por escuchar es una historia de resistencia, de miedo, de amor y de fortaleza. Edgar me contó algo que su madre guardó en silencio durante años, algo que pudo haber cambiado su vida para siempre. Y hoy, por primera vez, lo comparte con el mundo. Gracias, Edgar, por tu valentía. Gracias por no quedarte callado. Historias como la tuya nos recuerdan que el verdadero terror no siempre viene del más allá, sino de este mundo, de lo que somos capaces de hacer o de sobrevivir. Ahora sí, ahí va tu historia. La noche en que mi madre casi no regresa. Hola, mi nombre es Edgar. Tengo 20 años y he vivido en Teotihuacán desde que nací. Literalmente, toda mi vida ha transcurrido en este pueblo, entre sus calles llenas de historia, sus costumbres, su gente, y también sus sombras. Crecer en Teotihuacán ha sido una mezcla de momentos buenos y malos, como todo en la vida. Pero esta historia que estás por escuchar no es sobre mí, sino sobre alguien a quien amo profundamente, mi madre. Lo que vas a escuchar a continuación no es un relato paranormal, no hay fantasmas ni apariciones, pero te aseguro que es una historia de terror, porque a veces el verdadero miedo no viene del más allá, sino de este mundo, de lo humano. Esto le pasó a mi mamá cuando yo tenía aproximadamente 9 años. Y lo más fuerte de todo es que esta historia no la sabe nadie más, ni mis abuelos, ni mi padrastro, ni nadie de nuestra familia, solo yo. Mi madre la guardó durante años como un peso en el pecho, hasta que un día, en confianza, se atrevió a contármela. Era un viernes por la noche. Ese día yo estaba durmiendo en casa de mis abuelos, como solía hacer de vez en cuando. Mientras tanto, mi mamá estaba sola con mi padrastro en nuestro departamento. Me contó que esa noche discutieron muy fuerte. Fue una pelea tensa, hiriente, de esas que te dejan el corazón hecho pedazos y la garganta cerrada. Las palabras dolieron más que cualquier golpe. En medio del enojo y el dolor, mi madre decidió salir. Quería despejarse, respirar, escapar aunque fuera por un rato. Así que tomó su bolso y salió del edificio. Tenía hambre, no había comido en todo el día. Decidió caminar hacia el mercado para buscar algo con que cenar. El trayecto lo haría a pie, por la avenida Pirámides. Hoy en día esa avenida luce distinta. Hay más alumbrado, una ciclopista, más movimiento. Pero en aquel tiempo, era otra cosa. Oscura, solitaria, con banquetas mal iluminadas y tramos completamente a oscuras. Un lugar donde cualquier cosa podría pasar y nadie se daría cuenta. Y esa noche, pasó. Mi madre caminó en silencio, tratando de calmar sus pensamientos, de soltar el nudo que sentía en el pecho. Compró su comida en el mercado y comenzó a caminar de regreso por el mismo camino. Pero lo que no sabía era que alguien la venía siguiendo. A veces sentimos cuando algo no está bien, un sexto sentido que te susurra al oído que algo anda mal. Ella lo sintió una mirada detrás de ella, una presencia, pero no se atrevió a voltear. Minutos después, un tsuru blanco sin placas apareció a toda velocidad. Frenó en seco justo frente a ella, como si la estuvieran esperando, como si hubieran calculado su recorrido exacto. Un hombre bajó del coche, alto, fuerte, con los ojos desquiciados por la furia. Sin vacilar ni un segundo, gritó con una voz que heló la sangre de mi madre. «Ahora sí ya valiste, hija de la chingada». Fue tan repentino que apenas pudo reaccionar. El tipo la sujetó con fuerza por el brazo y trató de arrastrarla hacia el coche. Dentro del vehículo había otra persona esperándolo. Todo estaba planeado. Era un intento de secuestro. Y ella estaba sola. Mi mamá comenzó a gritar. Gritó con todas sus fuerzas. Forcejeó, golpeó, pateó. Luchaba como una fiera acorralada, como una madre que aún no estaba lista para morir. Me contó que en su cabeza solo había una imagen. Yo, mi carita, durmiendo tranquilo, sin saber que mi mamá estaba a punto de desaparecer. Ella pensó que ese sería su final, que nadie la escucharía, que nadie saldría. La calle estaba vacía, las luces, muy lejos, y el miedo, cada vez más cerca. Pero no se rindió. Aunque el tipo la empujaba, la jalaba del cabello,
Aunque ya sentía que sus piernas fallaban, seguía peleando. Porque eso hacen las madres. Pelean hasta el último segundo por regresar a casa. Cuando ya sentía que no le quedaban fuerzas, algo cambió. A lo lejos, dos siluetas aparecieron. Personas caminando por la misma avenida, quizá volviendo a casa. Mi madre gritó una última vez, con la garganta desgarrada. Y esta vez, sí la escucharon. Las personas corrieron hacia ella. Y los secuestradores, al ver que ya no estaban solos, soltaron a mi madre como si fuera un saco de papas. Se subieron al coche y huyeron a toda velocidad por la avenida. En segundos, desaparecieron en la oscuridad, sin dejar huella, sin placas, sin rostro. Ella quedó ahí, tirada en la banqueta, respirando agitadamente, con lágrimas en los ojos y las manos ensangrentadas de tanto pelear. Las personas la ayudaron, le ofrecieron agua, le preguntaron si estaba bien, pero ella no podía hablar, solo lloraba, no por debilidad, sino porque acababa de sobrevivir. Esa noche, mi madre pudo no haber regresado. Esa noche, yo pude haberme quedado sin la mujer que me dio la vida. Lo más impactante es que guardó el secreto durante años. Nunca se lo contó a mis abuelos, nunca denunció, nunca dijo nada, solo siguió adelante. Y un día, muchos años después, cuando yo ya era un joven que entendía el peligro, me lo confesó. Me miró a los ojos y me dijo: esa noche no me rendí por ti, tú eras lo único que me daba fuerzas para seguir. Desde entonces, cada vez que paso por esa avenida y recuerdo eso, no puedo evitar pensar en ese tormento. Ahorita al menos ya está la ciclopista y un poco más de iluminación. Pero ¿y si todo siguiera igual? Seríamos presa fácil. Y pienso, ¿cuántas personas más han vivido algo así? ¿Cuántos gritos no fueron escuchados? ¿Cuántas madres no lograron regresar? Hoy, al compartir esto, no busco likes, ni compasión. Solo quiero que lo pienses 2 veces antes de andar solo por la noche. Porque no necesitas ver un fantasma para vivir una pesadilla. A veces, lo más aterrador, tiene rostro humano. Me llamo Alejandra y esta historia no es una confesión ni un reclamo, es simplemente una advertencia. Crecí en San Martín de las Pirámides, a unos minutos de Teotihuacán. Trabajaba como recepcionista en un pequeño hotel boutique donde los turistas extranjeros siempre me preguntaban si sentía la energía de las pirámides. Lo único que yo sentía era cansancio y esa rutina que, de alguna forma, siempre te adormece los sentidos. Conocí a Fernando en una de esas tardes lentas. Entró preguntando por habitaciones para su jefe, un empresario de Querétaro, según dijo. Vestía bien, olía a loción cara y hablaba pausado. Me invitó a cenar, y después a otra, y otra. Un año más tarde ya vivíamos juntos en un departamento frente al mercado de frutas, con vista a la iglesia de San Juan. Yo creía que todo era normal. Lo acompañaba a sus reuniones con socios, que siempre eran demasiado cordiales, demasiado reservados. Nunca decía mucho de su trabajo. Hacía llamadas extrañas de madrugada, salía sin dar explicaciones y regresaba con el celular apagado. Pero yo, como muchas, preferí no ver. Hasta que una tarde me llegaron unos mensajes. Era su hermana, o eso pensé. Me decía que necesitaba hablar conmigo, que era importante. Nos citamos en una fondita, cerca del acceso a la zona arqueológica. Ella llegó nerviosa, no pidió comida, solo me dijo: te tienes que ir, Fernando está metido en algo muy feo, extorsiones, cobros, gente que desaparece, te van a usar. No le creí del todo, pensé que era un malentendido, pero esa noche, al revisar el celular de Fernando, sí, lo hice, como muchas otras, encontré audios, fotos de personas golpeadas y mensajes con nombres y números, códigos. Me temblaban las manos, no podía respirar, guardé silencio hasta el amanecer. Esa misma semana decidí marcharme, planeé cada paso, hablé con mi prima en Pachuca. Ella me ofreció quedarme unos días, pero cometí un error. Le dije a Fernando que me iba, se lo dije con cuidado, con calma, esperando que no reaccionara mal. Solo me miró y sonrió. Esa sonrisa tranquila que siempre me había gustado, ahora me heló. ¿A dónde vas a ir, Ale? A casa de mi prima, solo unos días, estoy cansada. Claro, descansa, te hace falta. Esa noche dormí con la maleta hecha debajo de la cama, pero no pude dormir. Algo en su forma de hablar, de moverse, me decía que sabía más de lo que decía. Salí al amanecer.
Tomé un autobús a la Ciudad de México y de ahí otro rumbo a Pachuca. Cuando llegué, mi prima me abrazó y me preguntó qué había pasado. Le dije todo, lloré, me temblaba la voz, fui a la fiscalía, denuncié, entregué capturas, audios. Me dijeron que me llamarían, que debía mantenerme bajo perfil, no usar redes, no decirle a nadie dónde estaba. La primera noche en casa de mi prima, todo parecía tranquilo, pero al segundo día, un auto blanco se estacionó frente a la casa y se quedó ahí. Nadie bajó, nadie tocó, solo estaba ahí. El tercer día, alguien llamó al teléfono de mi prima, no contestó. Luego un mensaje: cuídala, es frágil. El terror se convirtió en mi sombra, sentía que me vigilaban, que sabían todo. Lo comprobé cuando fui al Oxxo de la esquina y el cajero me dijo con una sonrisa rara: ¿otra vez la misma agua, Alejandra? Yo nunca le había dicho mi nombre, nunca. Mi prima intentó calmarme. Estás paranoica, me decía. Pero una noche, alguien entró a la cochera. Las cámaras lo captaron. Un hombre con gorra, con guantes. Caminó hasta la puerta trasera y luego se fue. No robó nada, solo estuvo ahí. Me fui de Pachuca, me mudé a Tulancingo, cambié de número, cambié hasta de forma de caminar, pero no fue suficiente. Una tarde, recibí un sobre en el buzón. No tenía remitente. Dentro había una foto mía, yo, en el mercado, comprando fruta, tomada desde atrás, y una nota: te ves bien sin él. Volví a denunciar. Me mandaron con un agente que apenas me escuchaba. Me dijo que no podían hacer mucho, que no había pruebas suficientes de amenazas. ¿Qué querían? ¿Que me mataran? No dormía, no comía, me movía cada semana, vivía como un fantasma, y ellos sabían todo. Mis pasos, mis rutinas, los lugares que evitaba, hasta que una tarde decidí hacer algo más radical. Volví a Teotihuacán, con una grabadora, con una cámara escondida. Me hice pasar por turista y fui a buscar a uno de los socios de Fernando. Lo grabé sus palabras, su amenaza velada, su rostro. Lo entregué todo a un periodista independiente que conocía a través de un amigo. Y entonces, por fin, me dejaron en paz. Nunca me arrestaron. Nunca supe si Fernando fue detenido, pero una semana después del reportaje, todo se silenció. Nadie más me siguió, nadie más llamó, como si alguien hubiera dado la orden de soltarme, dejarme vivir. Ahora tengo otro nombre, otra ciudad, otra vida. Pero cada vez que veo un auto estacionado demasiado tiempo, o una mirada que se queda fija en mí, el miedo regresa. Porque en este país, cuando te metes con los que extorsionan, te conviertes en su propiedad. Aunque escapes, algo de ti siempre se queda atrapado allá, entre las piedras milenarias de Teotihuacán y las sombras que nunca se borran. Conseguí el trabajo por pura necesidad. No era el mejor sueldo, pero me permitía cubrir mis gastos sin tener que lidiar con la ciudad. La bodega estaba en las afueras de Teotihuacán, por el rumbo donde la carretera se empieza a deshacer y los terrenos baldíos se comen las banquetas. Era una nave grande, gris, rodeada por una reja alta con alambre de púas oxidado. Casi todo el día estaba vacía. Solo en las mañanas llegaban los camiones a cargar mercancía. Mi turno empezaba cuando el último se iba, de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. La primera semana fue aburrida, si te soy honesto. Me la pasaba caminando entre los pasillos con una linterna en la mano, viendo las cajas apiladas, escuchando los grillos afuera y de vez en cuando oyendo el tren pasar a lo lejos. Traía un radio viejo para comunicarme con la base en caso de emergencia, y un celular con señal apenas suficiente para ver videos en lo que mataba el tiempo. Hasta que una noche, algo cambió. Eran como las 11:30. Estaba sentado en la caseta de vigilancia, revisando por 10ª vez el mismo video de peleas callejeras, cuando escuché el motor de un vehículo apagado. Me levanté y me asomé por la ventana. Ahí estaba, una camioneta blanca, de esas sin placas, estacionada justo frente a la reja. No traía luces prendidas, pero el motor seguía encendido. No había forma de ver quién iba adentro. Los vidrios estaban polarizados. Al principio pensé que era un cliente, o uno de los choferes que había olvidado algo. Agarré la linterna, salí de la caseta y caminé hasta la reja. La camioneta no se movió. Toqué el tubo con fuerza para que el sonido se escuchara y grité: ¿se le ofrece algo? Nada, solo el ruido del motor. Me quedé mirando un momento más, tratando de ver si había alguien dentro, pero no se distinguía nada.
Me regresé a la caseta con una incomodidad que no sabía explicar. A los 5 minutos, volví a mirar. Seguía ahí. No se había movido ni un centímetro. Saqué el radio y le hablé a Juan, el supervisor nocturno. Oye, Juan, hay una camioneta parada afuera, con el motor encendido. No responde. ¿Tiene placas? No. ¿Gente dentro? No alcanzo a ver. ¿Te sientes en peligro? No, pero está raro. Si no hace nada, no hagas nada. Pero quédate atento. Cerré el radio. Me volví a sentar, pero la incomodidad no me dejó estar. Después de un rato, el motor de la camioneta se apagó. No las luces, no el claxon, solo el motor. Como si quien fuera que estuviera adentro hubiera esperado a que bajara la guardia. Volví a salir, esta vez con el bate de aluminio que teníamos para emergencias. Me paré frente a la reja, esta vez más cerca, aún sin respuesta. Me estaba comenzando a sentir como esos perros que ladran por nervios más que por enojo. Ahí fue cuando lo noté. El portón de la bodega estaba entreabierto. Yo lo había cerrado. Siempre lo cerraba con un candado grueso. Me acerqué lentamente, y efectivamente, estaba solo emparejado. El candado pendía abierto en uno de los agujeros. No pude entender cómo había pasado. Nadie más tenía copia de la llave. Entré despacio, encendiendo la linterna. Los pasillos estaban iguales, pero se sentía otro aire, como si el lugar ya no fuera mío, como si alguien más lo hubiera reclamado mientras yo veía videos idiotas. Caminé hasta el centro de la nave, donde se acumulaban las tarimas de madera vacías, y entonces escuché el sonido. Pasos, lentos, fuertes, dentro de la nave. Apagué la linterna, me escondí detrás de una tarima y esperé. Los pasos se detuvieron, se escuchaba una respiración, no la mía, otra, más pesada, y de pronto, una voz. ¿Ya se fue? Era un susurro, masculino, pero sin dirección clara. Era como si hubiera salido de todas partes a la vez. Yo no respondí, ni me moví. Sentí que me temblaban las piernas. Contéstame. Ese grito sí tuvo dirección. Vino del pasillo 3. Agarré el radio con manos temblorosas. Juan, hay alguien adentro. ¿Cómo que alguien? ¿Un ladrón? No lo sé. Se metió. Está preguntando si ya me fui. Silencio. No te muevas. Ahorita mando una patrulla. Pasaron los minutos más largos de mi vida. Los pasos se escuchaban de nuevo, esta vez rápidos, como si estuvieran recorriendo los pasillos uno por uno, buscando algo, o a alguien, a mí. Una patrulla llegó 20 minutos después, pero para entonces, la bodega estaba vacía, la camioneta ya no estaba, y nadie creyó que yo no había abierto el portón. Revisaron las cámaras, pero, y esto te va a sonar a cliché, justo ese tramo de grabación se perdió. Solo se veía la imagen congelada del último camión saliendo, nada más. Después de eso, cada noche fue distinta. A veces encontraba cajas movidas, huellas de botas en el polvo, o cigarrillos apagados cerca del portón. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero yo sabía que alguien usaba la bodega por las noches, y yo solo era el estorbo. Duré ahí 3 semanas más, hasta que una madrugada encontré en la reja un papel doblado. Solo decía: a veces es mejor no ver. Me fui ese mismo día. Nunca supe quién estuvo esa noche en la bodega, ni qué hacía, pero aún hoy, cada que paso por esa carretera rumbo a Teotihuacán, bajo la velocidad cerca del terreno baldío, y nunca miro hacia la reja. Me llamo Héctor Zamora y soy dueño de una ferretería en San Juan, Teotihuacán. Llevo más de 20 años vendiendo tornillos, alambres, pintura y herramientas a vecinos, albañiles y turistas despistados. El local lo heredé de mi padre y siempre pensé que, si me mantenía honesto y trabajador, nadie tendría razones para meterse conmigo. La llamada llegó un martes, poco antes de que cerrara. El número era desconocido. Al contestar, una voz ronca y directa me pidió que escuchara sin interrumpir. Don Héctor, dijo, esto es por su bien. A partir del lunes, tiene que darnos 5,000 pesos semanales si quiere que su local siga en pie. No queremos problemas, es solo una cuota de piso por protección. Colgué sin responder, convencido de que era una broma pesada. Pero al día siguiente, un sobre manila apareció bajo la cortina metálica. Dentro venía una nota escrita con marcador negro. No es un juego, es real. Le conté a mi esposa, Patricia. Se preocupó, pero como yo, pensó que era mejor no hacer caso.
Teotihuacán es un pueblo tranquilo. No es como las ciudades grandes. Aquí todos se conocen, y si pasara algo raro, correría el chisme antes de que la policía se enterara. Aún así, decidimos estar más atentos. La noche del viernes, a eso de las 2 de la mañana, escuchamos pasos frente a la casa. No eran muchos, tal vez 1 o 2 pares de botas sobre la banqueta. Vivimos justo arriba de la ferretería, así que bajé en silencio y me asomé por las cortinas del portón. Había un hombre parado junto al poste de luz. No hacía nada, solo estaba ahí, quieto, con la capucha de una sudadera cubriéndole el rostro. Volví a subir sin decir nada. Tal vez solo era alguien esperando un taxi, pensé. Pero a la noche siguiente, a la misma hora, volvió a pasar. Y luego otra vez. Siempre el mismo hombre, o al menos eso parecía. Nunca tocaba la puerta, nunca decía nada. Solo estaba ahí, como si vigilara. Llamé a la policía municipal. Vinieron 2 elementos, dieron una vuelta, anotaron mi denuncia y se fueron. Esa noche no apareció nadie. Me sentí aliviado, pero el alivio duró poco. El lunes encontré la fachada del local rayoneada. En letras rojas decía: "No entiendes, Héctor, te estamos cuidando". Patricia entró en pánico. Yo intenté hacerme el fuerte, pero ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Contraté cámaras de seguridad, cambié las cerraduras y reforcé la cortina. Decidí cerrar más temprano. Esa misma noche, las cámaras captaron a 2 tipos parados frente al portón. Uno sostenía algo en la mano, parecía una botella. No hicieron nada, solo estuvieron ahí durante más de 20 minutos. Luego se marcharon caminando. El video lo mostré a los policías al día siguiente. Tomaron nota otra vez, pero me dijeron que sin una agresión directa no podían hacer nada. Empezamos a vivir en tensión constante. Patricia dejó de dormir bien. Nuestros hijos, que ya son adolescentes, empezaron a notar el miedo. Cada madrugada, alguien se plantaba frente a la casa. A veces eran 1, otras veces 2 o 3, siempre callados, inmóviles, como estatuas humanas. A veces fumaban, otras veces solo observaban. Uno de ellos incluso tenía la costumbre de voltear hacia la cámara y levantar la mano en señal de saludo. No sabíamos si eran los mismos, o si se turnaban. Jamás logramos verles bien el rostro. Una mañana, Patricia encontró una cabeza de pollo dentro de una bolsa negra en la banqueta. No había mensaje, pero no hacía falta. Esa fue la primera vez que de verdad sentí que nuestra vida corría peligro. Pero no podía pagar. La ferretería apenas daba para lo necesario. Y además, ¿qué seguía después? ¿Más dinero? ¿Más amenazas? Intentamos hablar con otros comerciantes del centro. La mayoría fingió no saber nada. Uno me pidió que no volviera a tocar ese tema. Otro me dijo que mejor le hiciera caso a la gente que manda. Nadie quería meterse. El miedo se volvió parte de la rutina. A las 8 cerrábamos. A las 10 ya estábamos con las luces apagadas. Mis hijos dejaron de salir los fines de semana. Yo empecé a llevar una navaja conmigo a todas partes. Y cada madrugada, sin falta, las cámaras mostraban lo mismo. Las visitas mudas, los vigilantes silenciosos. Una madrugada, mi hijo menor, Julián, se levantó al baño y miró por la ventana. Me despertó llorando. Dijo que el hombre lo había mirado directamente, que levantó la cabeza y le sonrió. Pero cuando bajé, ya no había nadie. Vi la grabación. La figura alzó la cabeza hacia la ventana. No se veía la sonrisa, pero sí el movimiento. No sé cómo describirlo, pero esa imagen me dejó una sensación brutal, como si me apretaran el pecho desde dentro. Tomé una decisión. Me presenté en la Fiscalía de Texcoco. Hice la denuncia completa. Les llevé los videos, las fotos, los sobres. Me atendió un joven con cara de fastidio que me dijo que debía esperar una llamada. Nunca llegó. 3 noches después, alguien tocó el portón. No era el estilo de siempre. Era un golpe seco, repetitivo. Bajé con el bate de béisbol que guardamos tras la puerta. No abrí. Me asomé por la mirilla. Era un joven, tendría unos 20 años. Me hablaba sin gritar, con voz baja, pero firme. Don Héctor, no queremos problemas. Esto no es personal. Solo páguela y se acaba todo. Usted ya sabe cómo funciona. Tiene hasta el viernes. No respondí. Él tampoco esperó. Se fue caminando despacio, sin voltear. Pasamos los siguientes días con un nudo en la garganta. El viernes no pasó nada, ni el sábado, ni el domingo. Pensamos que tal vez se habían hartado, que quizá nos dejarían en paz.
El lunes por la madrugada escuchamos un ruido en la cochera. Bajé con el bate y encontré una caja. Dentro había un video USB. Subí y lo vimos en la computadora. Mostraba a mi hija Mariana caminando de regreso de la secundaria. Alguien la grababa desde un coche. Durante más de 5 minutos se le veía caminar por calles cercanas, entrar a la tienda, comprar unas papas, saludar al dependiente. Sentí el estómago revuelto. Patricia se echó a llorar. Llamé a todos mis contactos. Un primo que trabaja en el ayuntamiento. Un compadre que tiene un taller y medio se mueve con los judiciales. Todos me dijeron lo mismo, que tuviera cuidado, que no los provocara, que hiciera lo que pedían. Vendí el auto, pedí un préstamo, vendí parte del terreno de mi papá. El siguiente lunes, dentro de un sobre, dejé los 5,000 pesos. Esa noche nadie vino, la siguiente tampoco. Las cámaras se mantuvieron vacías durante días, y entonces comprendí, no se trataba de dinero, nunca fue solo eso, era el control, era hacernos saber que podían, que si querían, podían entrar a nuestra vida como una plaga y destrozarla desde dentro. Sigo trabajando en la ferretería, pago puntualmente cada semana, nunca he vuelto a ver a ninguno de ellos, pero cada vez que una moto pasa lento frente a la tienda, cada vez que alguien se queda parado más de lo normal frente al portón, siento ese mismo nudo en el estómago, esa certeza de que todo puede volver a empezar en cualquier momento. Aquí en Teotihuacán, entre pirámides y turistas, también hay sombras que nadie quiere ver. Todo empezó con una decisión simple, una que parecía inofensiva, tomar un atajo para evitar el tráfico del fin de semana hacia Teotihuacán. Yo me llamo Raúl, y esa mañana de sábado salí con mi esposa Lilia en nuestro Chevy blanco, con la intención de llegar temprano, antes de que el sol empezara a picar. Vivimos en la colonia del Valle, y para las 7 ya estábamos cargando mochilas con agua, bloqueador, unos sándwiches envueltos en servilletas y una cámara vieja que todavía usábamos. Salimos con el GPS marcando la ruta tradicional, pero al llegar al entronque de Indios Verdes, todo estaba hecho un caos. Una fila interminable de coches, claxons como orquesta desafinada y motociclistas serpenteando entre los carriles. Fue ahí cuando Lilia sugirió, viendo su celular, que podíamos tomar otro camino por la Libre, bordeando por algunos pueblos. Aquí dice que por San Juanico y luego por el ejido de San Miguel se hace como 20 minutos menos, me dijo, enseñándome la pantalla. No era la primera vez que confiábamos en rutas alternativas. El Waze y el Google Maps se habían vuelto parte de nuestras vidas. Acepté sin pensarlo mucho, giré el volante y salimos de la carretera principal. Pronto, dejamos atrás los Oxxos, las gasolineras y los puestos de barbacoa. El camino se fue haciendo más angosto, con árboles cerrando el cielo y polvo volando con cada paso del coche. No pasaban más que 10 minutos cuando notamos que ya no había señal. ¿Sigues viendo el mapa?, pregunté, más por rutina que por preocupación. Se frizó, respondió Lilia, pero ya casi llegamos, creo. Seguimos en silencio, con el motor retumbando entre las veredas secas. Las casas de adobe comenzaron a desaparecer, y las últimas que vimos estaban grafiteadas, sin puertas. Fue entonces cuando los vimos. Una patrulla de la Guardia Nacional, aunque sin los colores exactos. Estaba detenida en una curva, con las luces encendidas pero sin sirena. No había otro coche en kilómetros. ¿Nos detendrán?, pregunté, más bajito de lo normal. El oficial que se acercó vestía uniforme, pero no traía nombre visible. Era alto, con el rostro quemado por el sol y una mirada dura, seca. Detrás de él, otro se mantenía en la patrulla, mirando desde dentro, con un gesto neutro. Nos hicieron señas con la mano. Yo bajé la ventana. ¿De dónde vienen? De la Ciudad de México. Vamos a Teotihuacán, dije, con voz tensa. ¿Qué hacen por esta ruta? Está cerrada por mantenimiento. Necesito que bajen del coche. Ese fue el momento en que supe que algo no iba bien. Pero uno no se pone a discutir con gente armada, en medio de un camino donde no hay nadie. Lilia bajó primero. Yo lo hice después. Nos separaron, y el otro oficial bajó de la patrulla cargando un rifle. No apuntaba, pero lo traía listo. Caminen hacia la terracería, vamos a revisar algo, dijo el más alto. No preguntamos. Caminamos entre piedras sueltas, mientras escuchábamos el crujido de nuestras pisadas. A unos 15 metros del camino principal, había un claro con tierra blanda. El oficial sacó una pala de la cajuela de su patrulla.
Luego, sin expresión alguna, me la extendió. Cava. Lo miré sin entender. ¿Cómo? ¿Qué cabes? Aquí, dijo, señalando un punto específico con la bota. ¿Para qué? La culata de su rifle me golpeó el estómago. Me doblé sin aire. Cava. Lilia gritó, pero el otro oficial la sujetó del brazo, fuerte, haciéndola caer de rodillas. No era una broma. No era una extorsión común. No era una patrulla de verdad. Comencé a cavar. La tierra estaba húmeda, como si hubiera llovido hace poco. Cada palada era una tortura, no por el esfuerzo, sino por el pánico. No nos habían pedido dinero, no nos habían acusado de nada. Solo estábamos cavando un hoyo en medio del campo. Lilia no dejaba de mirar, con los labios mordidos. Yo quería decirle que todo iba a estar bien, pero no me salían las palabras. El oficial me observaba sin moverse, con la mano en el arma, como quien ve crecer un árbol. El otro ni siquiera hablaba. Pasaron minutos, tal vez media hora. Ya había cavado un hueco de más de medio metro. Suficiente, dijo, de pronto. Me detuve, sin saber si sentir alivio o miedo. El otro oficial sacó algo de la patrulla. Era un bulto envuelto en bolsas negras, amarrado con cinta canela. No pesaba tanto como pensé. Lo dejó caer dentro del hoyo. Tapa. El corazón me golpeaba las costillas. ¿Qué es eso? El oficial alzó el rifle. Tapa. Obedecí. Las manos me temblaban, la pala se resbalaba. La tierra caía encima del bulto con un sonido sordo, hueco, como si tapara una pesadilla. Lilia lloraba en silencio. Cuando terminé, me quitaron la pala. Los oficiales se miraron entre ellos. El más alto me palmeó el hombro, como si acabara de terminar un trabajo cualquiera. Váyanse, no digan nada. Nos dejaron regresar al coche. El motor arrancó al primer intento, como si supiera que necesitábamos huir. No dijimos una sola palabra hasta llegar a la primera gasolinera, más de 20 kilómetros después. Nos encerramos en el baño y lloramos, no de tristeza, de miedo, de rabia, de impotencia. Nunca supimos qué había en ese bulto. Un cuerpo, un mensaje, una advertencia. No quisimos saber, no lo denunciamos, no volvimos por esa carretera. Cada vez que alguien habla de ir a Teotihuacán, inventamos excusas. Y cuando veo una patrulla en la calle, aún hoy, años después, siento que las piernas me flaquean. Porque hay caminos en México que parecen normales, pero esconden algo más. Y hay días en que uno coge una ruta diferente, sin saber que está a punto de enterrar su propia paz para siempre. Me llamo Ernesto y soy estudiante de arquitectura en Teotihuacán. Vivo con mi mamá en una casa pequeña de paredes viejas y techos bajos. Como muchos, estudio y trabajo. Desde hace un mes, me metí a repartir comida con una app. Era fácil. Una moto seminueva, celular cargado y buena disposición. A veces los clientes son groseros, otras veces generosos, pero siempre pensé que lo más peligroso sería el tráfico. Hasta que llegó esa noche. Era martes. Las clases habían terminado temprano y decidí hacer unos repartos extras. Empecé alrededor de las 5 de la tarde y todo iba normal. Pero a eso de las 10:30, justo cuando ya pensaba cerrar la aplicación, llegó una última orden. Estaba cansado, pero la tarifa era alta y quedaba relativamente cerca. El destino era una colonia al oriente del municipio, San Francisco Mazapa, una zona con fama de conflictiva. Al ver la dirección, dudé. Sabía que ahí han asaltado a varios conocidos, pero la paga era buena. La tentación me ganó. Tomé el pedido en una taquería del centro y salí directo. Mientras avanzaba, la ciudad se volvía más oscura. Las calles empezaban a vaciarse. Me fijé que los faroles parpadeaban, que algunas calles ni luz tenían. Conforme me acercaba, la atmósfera se sentía más pesada. No era miedo exactamente. Era desconfianza, alerta. El tipo de intuición que uno aprende a escuchar cuando crece en barrio. La aplicación me mandó por un camino alterno, cruzando una serie de calles angostas, sin pavimentar. Algunas casas tenían luz, otras parecían abandonadas, ni un alma a la vista. Me detuve un par de veces a revisar la dirección. Al final, llegué a una calle de terracería flanqueada por casas bajas, la mayoría de ellas sin portones, solo cortinas metálicas o puertas viejas de madera. La entrega era en el número 42. Frente a la casa había una camioneta sin placas y con los vidrios polarizados. Nada raro, pero tampoco tranquilizador.
Me bajé de la moto, dejándola encendida, como suelo hacer en zonas inseguras. Toqué la puerta. Nadie salió. Marqué al número del cliente. Contestó un hombre con voz ronca. «Pásale al patio. Ahí te pago», dijo, como si fuera lo más normal del mundo. «Prefiero entregarla aquí afuera, joven», le respondí, educado pero firme. «Te van a pagar bien, no te apures», dijo, y colgó. Volteé alrededor. No había nadie. Solo esa calle silenciosa y la luz parpadeante de un farol. Dudé. Pero al final, el dinero, el maldito dinero. Abrí la puerta del patio. Era un terreno amplio, con un lavadero y algunas cubetas llenas de agua sucia. Olía a humedad y a grasa vieja. Di un paso adentro. Entonces escuché el ruido, una puerta cerrándose de golpe. Me giré. Al fondo, un hombre delgado, con gorra y chamarra negra, salía de una habitación iluminada con luz amarilla. No traía camisa bajo la chamarra y tenía un tatuaje grande en el pecho, una calavera con una serpiente. «¿Traes el pedido?», preguntó, y al mismo tiempo, detrás de mí, sentí movimiento. Giré rápido. Otro hombre, más bajo y ancho, se acercaba desde el costado de la casa. «Sí, aquí está», dije, alzando la bolsa. Mis manos sudaban. Ya sabía que algo estaba mal. El de la chamarra se acercó. Vi que en la cintura llevaba algo abultado bajo el pantalón. Un arma, tal vez. No quería confirmarlo. «¿Y el cambio?», preguntó, aunque en la app decía pago con tarjeta. «¿Pagaron con tarjeta?», le respondí. «No, güey, ese fue otro. Dame el cambio, todo lo que traigas». Entonces lo supe. No era una entrega, era una trampa. «Mira, traigo poco», dije, tratando de mantener la calma. Saqué la cartera y mostré un par de billetes doblados. «Me puedo ir ya. Ustedes se quedan con esto, no pasa nada». Pero el otro ya estaba cerca. Su sombra cayó sobre mí. Tenía una cadena en la mano, de esas gruesas, con la que amarran perros grandes. «Mejor pasa», dijo el segundo. Su voz era áspera, casi sin emoción. Di un paso atrás. La puerta del patio seguía abierta. Mi moto seguía encendida. Solo tenía una oportunidad. Solté la bolsa de comida, giré en seco y corrí hacia la moto. Uno de ellos gritó algo que no entendí. Sentí que alguien se me venía encima, pero alcancé a montar y acelerar. La moto brincó sobre la terracería y escuché el zumbido metálico de algo que me rozó el casco. Un golpe, tal vez una piedra, tal vez la cadena, pero ya estaba fuera. No paré hasta llegar al centro de Teotihuacán. Me detuve frente a una gasolinera, temblando. Revisé el retrovisor una y otra vez. Nadie me seguía. No levanté un reporte. ¿Qué iba a decir? ¿Que unos tipos me intentaron asaltar? ¿Sin pruebas? ¿Sin lesiones? Me reí, amargamente. Esa noche apagué la app y me fui directo a casa. No le conté a mi mamá. Solo dije que no me sentía bien. Desde entonces, no reparto de noche. Ni por más que la tarifa suba, ni aunque esté corto de dinero. Ya entendí cómo se mueve esto. Hay zonas donde no importa qué tan rápido seas, ni qué tan prudente. Hay lugares donde no te quieren por lo que traes, sino por lo que te pueden quitar. Y esa colonia, esa casa, la tengo grabada. Cada vez que paso por esa zona, me meto por otra calle. Nunca más. Porque a veces no se trata de miedo a lo desconocido. Se trata de saber que, ahí adentro, hay personas reales, peligrosas, esperando al siguiente pendejo que llegue con una entrega. Trabajo en una tiendita de artesanía cerca de la zona arqueológica de Teotihuacán. Es un empleo sencillo, pero me gusta. Ver a los turistas maravillados por las pirámides, escuchar sus acentos y venderles algo hecho a mano me daba una paz extraña. Ese día, el último domingo de septiembre, el cielo se nubló temprano. Parecía que la lluvia se avecinaba, pero los visitantes seguían llegando en oleadas. Me llamo Jorge y tengo 24 años. Vivo en San Martín de las Pirámides, a unos 15 minutos de Teotihuacán en transporte. Como era costumbre, esperé el último camión que pasa cerca de la puerta 1, casi a las 10 de la noche. Es un camión viejo, un azul desteñido que hace un rechinido cada vez que abre la puerta. Pero es barato y casi siempre va vacío a esa hora. Esa noche, el chofer era alguien que no había visto antes. Moreno, alto, con una gorra negra que le tapaba medio rostro. No saludó, solo me hizo una seña con la cabeza mientras sacaba mi tarjeta del bolsillo. El camión estaba completamente vacío, lo cual no era raro, pero sí incómodo.
Me senté en uno de los asientos del medio, del lado de la ventana. Los primeros minutos fueron normales. Atravesamos las calles vacías, con algunos puestos ya cerrados y otros apenas desmontándose. Pasamos frente a la caseta de vigilancia de la entrada y luego por un Oxxo iluminado que me servía como referencia. Después de eso, solo quedaba la carretera, oscura, larga y flanqueada por terrenos baldíos, árboles dispersos y alguna que otra casa a la distancia. Entonces, sin previo aviso, el chofer apagó las luces del interior. Ni un solo foco encendido. Yo parpadeé, pensando que era un error, pero no dijo nada. Mantuvo las luces frontales encendidas, apenas iluminando lo suficiente para no ir completamente a ciegas. Me sentí inquieto, pero traté de convencerme de que quizá era para no gastar batería, o por seguridad, aunque no tenía mucho sentido. 5 minutos después, giró en un camino que no reconocí. No era la ruta usual. Lo supe de inmediato porque ya me sé de memoria cada curva del trayecto, cada bache. Este desvío era un camino de terracería, flanqueado por árboles y sin una sola casa visible. El camión crujía con cada piedra. Me levanté de inmediato y me acerqué al frente. «Disculpe, creo que se desvió. Esta no es la ruta a San Martín». No respondió. Mantuvo la mirada al frente. Su mandíbula estaba tensa, los nudillos blancos por la presión en el volante. «Oiga, ¿me está escuchando?» Entonces, sin girarse, sin mover nada más que los labios, dijo: «Cállate y siéntate». Volví a mi lugar, pero no me senté. Me quedé de pie, temblando, tratando de decidir qué hacer. Saqué mi teléfono, pero no había señal. Apagué y encendí el modo avión. Nada, ni una barra. Pensé en saltar del camión, pero estábamos en plena terracería, sin idea de dónde me encontraba. El camión comenzó a desacelerar. A lo lejos, entre los árboles, se veía la silueta de una construcción. Una casa grande, de esas que parecen estar en medio de la nada, con una luz encendida en el segundo piso. El chofer se detuvo frente a una reja oxidada, se bajó sin decir palabra y comenzó a empujarla. No me miró ni una sola vez. Pensé en correr. Mis piernas estaban listas, pero mi cabeza no se decidía. Todo esto parecía un mal sueño, pero era real. La tierra bajo mis pies vibraba levemente con el motor encendido. El aire olía a tierra húmeda y a quemado, como si hubieran prendido fogatas hace poco. Cuando volvió a subir al camión, sacó algo del asiento del copiloto. No vi bien qué era, pero tenía forma rectangular. Lo metió en su chaqueta y luego empezó a avanzar lentamente por el camino de tierra, ya dentro del terreno cercado. La casa estaba más cerca. En la fachada había grafitis deslavados y una camioneta estacionada con los cristales rotos. Del segundo piso se escuchaba música, vieja, de esas que suenan a cinta magnética. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido. El camión se detuvo a unos 10 metros de la puerta. El chofer bajó sin decir palabra y se dirigió a la casa. Yo me deslicé hacia la parte trasera del camión y empujé la puerta de emergencia. Estaba trabada. Saqué una navaja pequeña que siempre llevo en la mochila y comencé a forzar el seguro. Me tomó más tiempo del que quería admitir. Cuando por fin logré abrirla, ya habían pasado al menos 5 minutos. Salté al suelo y me escondí detrás del camión. A lo lejos, vi que la puerta de la casa estaba entreabierta y voces masculinas hablaban en un tono bajo pero acelerado. Escuché mi nombre. No sé cómo lo sabían. Nunca les hablé. Nunca dije quién era. Corrí. No sé cuánto tiempo. Me metí entre la maleza, cruzando sin rumbo fijo. Espinas me arañaban la piel. El sudor me nublaba la vista. Oí pasos detrás de mí en 2 ocasiones, pero nunca vi a nadie. Solo ramas quebrándose. Un murmullo lejano. Después de lo que pareció una eternidad, salí a un camino de asfalto. A lo lejos, luces. Corrí hacia ellas. Era una gasolinera cerrada, pero había un teléfono público. No tenía monedas. Golpeé el aparato. Miré alrededor. Ni un alma. Entonces vi el letrero. Bienvenidos a San Martín de las Pirámides. Estaba en casa. Fui a la policía. Les conté todo. Me dijeron que la ruta por la que me desviaron ya no figura en los mapas recientes. Que esa casa fue clausurada por las autoridades hace años tras una redada de tráfico de personas. Que el camión no era de la línea oficial. Que no había ningún conductor con la descripción que di trabajando esa noche. No me creyeron del todo, pero tampoco me llamaron loco. Solo dijeron que tendría que tener más cuidado al tomar transporte nocturno. Desde entonces, camino.
No vuelvo a subir a un camión después de las 9. Prefiero llegar tarde. Prefiero caminar horas si hace falta. Porque esa noche entendí algo. El terror verdadero no está en lo que no entendemos, sino en lo que otros entienden muy bien y deciden ocultar. Me llamo Ramiro y trabajo desde hace 4 años en una fábrica de artesanías de obsidiana en San Juan, Teotihuacán. Es un lugar turístico, sí, pero no es la típica tienda llena de souvenirs. Aquí se corta y talla la obsidiana como se hacía desde tiempos antiguos, y los clientes que vienen no solo compran, se maravillan con el proceso, con las manos que transforman piedra negra en joyas, cuchillos rituales o esculturas brillantes como espejos. La fábrica está en la calle Benito Juárez, a unas cuadras de la zona arqueológica. Desde afuera no parece nada del otro mundo. Un portón de lámina oxidada, una barda alta que impide ver el interior, y un pequeño letrero pintado a mano que dice Artesanía Mexica, obsidiana auténtica. Por dentro, es un taller dividido en 3 áreas, el espacio de corte y pulido, la galería de exhibición, y al fondo, un almacén cerrado donde solo el patrón tiene llave. Aquel viernes, por un error en la rotación de turnos, me quedé encerrado. La jornada terminó como siempre. A las 5 en punto los compañeros se fueron despidiéndose con palmadas y bromas. Yo estaba limpiando unos residuos de piedra, y no escuché cuando cerraron el portón. Para cuando me di cuenta, el lugar ya estaba en silencio. Revisé el celular. Marcaba 5:38, sin batería. No pasa nada, pensé. Salgo por la puerta de atrás. Caminé hacia el patio trasero, pero me encontré con que también estaba con candado. No era raro, aunque sí extraño que nadie notara que seguía adentro. Me asomé al portón principal y vi que no tenía forma de abrirlo sin romper algo. No tenía las llaves, el patrón ya no respondía llamadas, y no quería escalar la barda por miedo a una caída. Así que decidí esperar. Me acomodé en una de las sillas de la galería. El aire estaba fresco y olía a piedra húmeda y aceite de máquina. El silencio era absoluto. Encendí una lámpara portátil que usamos para mostrar los detalles finos de las figuras de obsidiana, y el brillo reflejado en los objetos era hipnótico. Me sentí como en un templo solitario. Pasadas las 8 de la noche, escuché ruidos en el área del taller. Primero pensé que era el viento o algún animal, pero luego distinguí claramente pasos humanos. Cauteloso, caminé hasta el taller. La luz principal estaba apagada, pero los sensores de movimiento encendieron un foco de pared. No vi a nadie. Me acerqué a la sierra de corte, pensando que quizás algún compañero había regresado por algo, pero ahí no había nada. Entonces, vi que una de las cajas de obsidiana en bruto, la que estaba cerrada con cinta, estaba abierta. Dentro, en lugar de piedras, encontré algo que no debía estar ahí. 2 mochilas grandes, negras, de esas que usan los viajeros o campistas. Las abrí. En la primera había fajos de billetes, mailes. No me atreví a contarlos, pero eran de 500 pesos, todos nuevos. En la otra mochila había envoltorios plateados, envueltos con cinta industrial. Uno estaba mal cerrado. Lo abrí con los dedos temblorosos y confirmé lo que sospechaba. Polvo blanco. Me aparté como si me hubiera electrocutado. No soy ingenuo. Sabía que algunos talleres eran usados para cosas turbias, pero no creí que el nuestro lo fuera. Me alejé, buscando una explicación lógica. Pensé en llamar a la policía, pero mi celular seguía muerto. No había señal de Wi-Fi, y el teléfono fijo estaba desconectado. Volví a la galería, intentando razonar. ¿Qué hacía eso allí? ¿Quién lo puso? ¿Y por qué en la caja de obsidiana? Y entonces, escuché que abrían la puerta trasera. Me congelé. Había cerrado esa puerta minutos antes. Me acerqué despacio, asomándome por una rendija. 3 hombres entraron con linternas, hablando en voz baja. ¿Revisaste bien que no hubiera nadie?, preguntó uno, con acento del norte. Sí, todos salieron a las 5, respondió otro. Pues más te vale, cabrón, porque si alguien ve esto... No terminé de oír. Me deslicé hacia el almacén, rezando para que no intentaran entrar ahí también. Me escondí tras unas estanterías llenas de piezas sin pulir. Mi respiración era tan fuerte que pensé que podrían oírla. Sentí como el miedo me endurecía los músculos. Escuché sus pasos. Entraron al taller, abrieron más cajas. Uno de ellos dijo: «Los paquetes están completos. Mañana temprano sale el camión, ¿no?» «Sí, pero hay que dejar todo como estaba».
No queremos que los indios se den cuenta. Cerraron las mochilas y empezaron a mover cosas. No podía verlos, pero imaginé que estaban guardando todo en las cajas falsas. Luego oí un golpe seco. Algo cayó. Uno de ellos murmuró una grosería. Me quedé inmóvil, como estatua, hasta que sus pasos se alejaron. Media hora después, todo quedó en silencio otra vez. Pensé en salir corriendo, pero no sabía si estaban afuera esperándome. Me armé de valor, salí del almacén y fui directo al taller. Las mochilas ya no estaban. En su lugar, habían sellado las cajas con cinta nueva. Todo parecía en orden, como si nada hubiera pasado. Pero el olor, el aire olía a metal, a sudor, a encierro. Me quedé escondido detrás de unas repisas hasta las 2 de la madrugada. Fue entonces cuando escuché un ruido nuevo, un motor encendiéndose, justo afuera. Corrí hacia el portón y por la rendija vi una camioneta blanca sin placas. Se detuvo un momento frente a la entrada, luego se fue sin encender los faros. Esperé media hora más. Cuando estuve seguro de que no volverían, busqué una herramienta larga y forcé el candado del portón. Salí a la calle como alma perseguida. No fui a mi casa. Caminé hasta el centro de Teotihuacán y me metí en un Oxxo. Pedí prestado un cargador y llamé a mi primo, que vive en Ecatepec. Me recogió 40 minutos después. No le conté nada, solo que había tenido un problema en el taller. Dormí en su casa. Al día siguiente, hablé con el patrón. Le dije que me había quedado encerrado. Fingió sorpresa, se disculpó. Cuando mencioné que escuché ruidos extraños en la noche, cambió el tema. Seguramente fueron murciélagos, dijo. Esa misma semana renuncié. No volví a poner un pie en ese taller, ni en Teotihuacán. Nunca fui con la policía. ¿Para qué? ¿Decirles que vi droga en mochilas? ¿Que escuché amenazas en la oscuridad? ¿Que no tengo pruebas? No, no soy un héroe. Solo sé que esa fábrica no era lo que parecía. Y cada vez que alguien me pregunta por qué dejé ese trabajo, les respondo que me cansé de la piedra. Pero en realidad, me cansé del miedo. Porque esa noche entendí algo. En este país, hay lugares donde el verdadero peligro no viene de lo paranormal, sino de lo muy humano y lo muy real. Soy Javier, y llevo casi 12 años manejando un taxi en Teotihuacán. Ya me conozco de memoria cada calle, cada topes escondido y hasta los baches traicioneros del centro. Mis turnos casi siempre son de tarde-noche, porque es cuando hay más movimiento, sobre todo por la gente que baja del camión o turistas perdidos buscando cómo regresar a sus hoteles. La rutina no me molestaba, me daba cierta paz saber qué esperar. Pero una noche de agosto, esa falsa seguridad se me fue al carajo. Serían como las 9:30 cuando una mujer me pidió el servicio en la base que tenemos cerca del mercado. La vi desde lejos. Traía un vestido largo color vino, de esos que no ves mucho por aquí. Su cabello era negro, muy lacio, como sacado de un catálogo. No parecía del lugar, ni por cómo vestía, ni por cómo se movía. Pero eso no tiene nada de malo. Subió al taxi con una sonrisa tranquila, me dijo que iba rumbo a una privada cerca del Panteón Viejo. Yo asentí y arranqué. Durante el trayecto no hablamos casi nada. Yo puse la radio bajita, como siempre. Ella solo miraba por la ventana. En un momento la vi tocándose la muñeca, como si le doliera. Tenía una mancha morada, muy oscura. Pensé que era un golpe, pero no pregunté. No es mi estilo meterme en la vida de los pasajeros. Al llegar al destino, le cobré la tarifa. Ella pagó exacto, sin propina, y se bajó rápido, como si tuviera prisa. Yo arranqué de nuevo, ya con ganas de irme a casa. Pero apenas unas cuadras adelante, sentí algo en el asiento trasero. Volteé con el retrovisor. Era su bolso, uno negro, de esos de tela gruesa, medio gastado por las esquinas. Me detuve, puse las intermitentes y lo agarré. Iba a regresar a dejárselo, pero algo me detuvo. La curiosidad, supongo. Lo abrí, solo para buscar una identificación. Algo que me dijera su nombre, pero no había cartera, no había credencial, ni un solo billete, nada. Solo había una carpeta de esas con cierre, como de plástico duro. La abrí con cuidado. Adentro, había fotos, muchas fotos. Mujeres, diferentes edades, todas tomadas con un celular, a juzgar por el encuadre. Algunas estaban claramente en la calle, como si no se dieran cuenta de que alguien las fotografiaba. Otras sí miraban directo a la cámara.
Y no era una mirada normal, era una mezcla de miedo y súplica, como si estuvieran siendo obligadas. Sentí cómo se me secaba la boca. Revisé una por una. Reconocí al menos a dos. Una era una muchacha que se había reportado como desaparecida hacía como 3 semanas. Otra, una señora de la colonia El Mirador que según había salido a la tienda y nunca volvió. Las manos me temblaban. Cerré el bolso y me lo llevé conmigo directo a la comandancia. Pensé que ahí iba a terminar el asunto, que los policías tomarían el bolso, harían una investigación y me darían las gracias. Pero no fue así. El comandante en turno, un tipo panzón y sudoroso, me miró como si le hubiera entregado una bolsa con pan. Lo abrió con desinterés, y al ver las fotos, solo frunció el ceño. No mostró sorpresa, solo me preguntó: ¿y a qué hora la recogiste? Le conté todo, la hora, el lugar, la dirección. Él solo tomaba nota en un papel arrugado. Cuando terminé, me miró fijo y dijo algo que no esperaba. Ya nos habían dado aviso de alguien así, misma descripción, misma zona, pero no la hemos podido ubicar. Tú eres el primero que logra hablar con ella. ¿Y las fotos?, le pregunté, señalando el bolso. Él suspiró, como fastidiado. Son viejas. Algunas ya las teníamos en nuestros archivos, pero no hay denuncias activas de todas. Es complicado. Me quedé helado. No supe qué más decir. Me agradeció por llevar el bolso, me pidió mis datos y me dijo que si necesitaban algo, me llamarían. Pero en su cara vi algo que no me gustó, como si supiera más de lo que decía, como si ya supiera cómo iba a acabar eso. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente fui a preguntar si había algún avance, pero no me dejaron pasar. Que el comandante no estaba, que volviera después. No volví, pero sí empecé a fijarme más en los rostros. Cada mujer que subía a mi taxi me ponía nervioso, aunque no lo admitiera. Pasé días preguntándome si debía haberla seguido, si debía haber hecho algo más. Una semana después, una vecina me dijo que otra mujer se había perdido, justo por la zona del mercado. Yo no digo nada, pero cada noche que paso por esa área, busco con la mirada algún vestido vino, algún cabello lacio caminando entre los puestos, y siempre llevo el seguro del coche puesto, por si acaso. Porque no sé quién era esa mujer, pero sí sé algo. No era la primera vez que olvidaba ese bolso, y si nadie hace nada, tampoco será la última. Soy Iván, ciclista aficionado. Tengo 32 años y cada domingo, sin falta, salgo a rodar por caminos que muchos ni consideran en sus entrenamientos. Me gusta la soledad de la terracería, la manera en que el polvo se levanta bajo mis ruedas, la sensación de estar lejos del bullicio de la ciudad. Por eso elegí ese viejo camino de tierra que conecta San Juan Teotihuacán con San Lorenzo Tlalmimilolpan. Un trazo poco transitado, flanqueado por parcelas abandonadas, nopaleras, y esa calma engañosa que a veces oculta demasiado. Salí antes del amanecer desde el centro de San Juan. Llevaba mi mochila ligera, agua y el GPS del celular. Todo normal. Tomé la ruta antigua, esa que cruza por un par de rancherías dispersas antes de perderse en la nada, justo donde la maleza ya empieza a invadir el camino y las bardas de piedra negra, medio desmoronadas, atestiguan años de abandono. Pasaron unos 40 minutos cuando la niebla baja comenzó a disiparse. En ese tramo, donde el camino se angosta y las ramas de los árboles secos parecen cruzarse en un túnel natural, vi algo que me detuvo en seco. Una camiseta blanca colgada de una rama gruesa, como si fuera un trapo olvidado. Tenía manchas oscuras que, de lejos, supuse eran barro o quizá pintura. Pero al acercarme, noté que era otra cosa. Era sangre. Ropa manchada con sangre seca, colgando como si alguien la hubiera dejado ahí como advertencia. No era solo la camiseta. Había un pantalón y lo que parecía una chamarra ligera también colgando de otras ramas cercanas, todas con marcas rojizas. Me quedé congelado unos segundos, mirando alrededor. El campo era silencioso. Solo se escuchaba el crujido leve de las hojas con el viento. No vi a nadie. Pero esa sensación, esa certeza de que algo me observaba desde algún lugar, se apoderó de mí. Me di la vuelta para continuar mi camino, acelerar el paso. Pero entonces, a mis espaldas, escuché pasos, claros, pesados. Alguien venía caminando por el mismo camino que yo acababa de recorrer. No pude evitar girarme, y ahí estaba, un hombre, a unos 30 metros, alto, delgado, con un sombrero que le cubría el rostro. No llevaba mochila, ni bicicleta.
Solo caminaba. Al principio pensé que era un campesino, pero su andar era extraño. Mantenía la mirada baja y sus brazos colgaban rectos a los costados. Iba vestido con una camisa clara, pero sucio, con lo que parecía polvo o tierra pegada a la ropa. No dije nada, solo me monté de nuevo en la bici y comencé a pedalear. No a toda velocidad, todavía no. Me decía a mí mismo que podía ser cualquier persona, que quizá había dejado su ropa secando en un árbol. Pero algo en su presencia me obligaba a mirar hacia atrás cada 20 segundos. Y cada vez que lo hacía, el hombre seguía ahí, avanzando, sin apuro, pero siempre más cerca de lo que parecía lógico. Pasé una curva donde el camino se bifurca hacia una vieja granja abandonada. Recordaba ese lugar por un entrenamiento anterior. Sabía que no tenía salida, pero en ese momento decidí desviarme. Pensé que si me escondía o tomaba otro camino, podría dejar atrás a ese sujeto. Llegué hasta la entrada derruida de la granja. La reja oxidada colgaba de un solo lado, y los muros de adobe se veían a punto de caer. Entré con la bici al hombro, buscándome entre la maleza alta un escondite visual. No había señal en el celular. Lo intenté, pero el círculo de carga no avanzaba. Me quedé quieto, respirando por la boca para no hacer ruido. Desde ahí, vi cómo el hombre pasó por el camino principal, sin girar hacia donde yo me había metido. Caminó despacio, con una paciencia que me heló los huesos. No miraba a los lados, solo seguía derecho. Esperé unos minutos más antes de salir. Regresé al camino con la bici en mano, y justo cuando iba a montar de nuevo, escuché un ruido detrás de mí, una voz, baja, muy cerca. Te estás metiendo en donde no debes. Me giré tan rápido que casi me caigo. No había nadie, solo el campo seco, los árboles y el polvo en suspensión. Volví a subirme y ahora sí, comencé a pedalear con fuerza. Cada vez que la bici saltaba en un bache, sentía que algo me iba a alcanzar. No volví a ver al hombre en todo el tramo, pero cada sonido en el viento, cada rama rota, me hacía imaginar que venía detrás de mí. Llegué a San Lorenzo casi una hora después. Entré por una calle lateral y no me detuve hasta que estuve en la plaza central. Me senté en la banqueta frente a la iglesia, temblando. Un anciano me vio y se me acercó. ¿Vienes del camino viejo?, preguntó, con tono grave. Asentí, aún sin aliento. Ya nadie usa ese tramo. Desde hace años se han encontrado cosas raras. Ropa tirada, bicicletas sin dueño, mochilas abiertas, gente que desaparece. No respondí. Solo lo miré, tratando de procesar lo que me decía. Dices que viste ropa colgada de un árbol. No eres el primero. Me levanté y me fui sin decir palabra. Desde entonces, nunca más volví a ese camino. Lo tengo marcado en rojo en mis rutas. Y cada vez que veo a alguien entrenando solo, me dan ganas de advertirle. Pero sé que no me creerían, porque el verdadero miedo no es lo que uno ve, es lo que no puedes explicar. Y te sigue incluso después de que has escapado.